¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día. Bueno, conocer qué evaluación hace de la situación actual del programa económico que tiene también el gobierno, si es que lo tiene, y cómo se sale, ¿no? Son varias las preguntas que tenemos todos, los periodistas, los ciudadanos y demás. Bueno, yo recién escuchaba algunos comentarios de economistas hablando sobre justamente el plan del gobierno, y yo creo que este gobierno tiene un plan, no es que no tiene un plan, tiene un plan que nos ha llevado hasta aquí, y eso es lo grave, un plan que funciona como para producir un desequilibrio tan grande que hace que esta economía argentina no tenga generación de dólares. Entonces, por más que cambien al presidente del Banco Central, o por más que coordinen mejor o hagan con mayor pericia la gestión económica, de todas maneras no podrán resolver ese problema tan grande del que parece que además no tienen un cabal registro, ya que en general se refieren principalmente a todo lo que es el déficit fiscal. Así que me quedan las dudas de a dónde nos va a llevar esto. El acuerdo con el fondo va a dar un respiro transitorio. Probablemente haya una reducción del tipo de cambio en estos días, pero en cuanto esta suma que está a disposición se ponga a disposición del mercado y se gaste o se ocupe, se transformen de vuelta aquellos que tenían LEVAX, como hoy explicó muy bien el ministro, vendan sus LEVAX, se hagan de pesos y compren los dólares que ellos les van a vender, lo que estaremos haciendo es consolidar una fuga de capitales y esta bicicleta financiera de la que nos estamos atrapados desde hace 2 años, cuando levantaron todas las medidas de regulación al mercado de capitales. Además, no dejan liquidar a los exportadores en la Plaza de Buenos Aires y abrieron las importaciones, y esta es la consecuencia de todas esas medidas, lo que se está viviendo hoy. No hay dólares, el dólar sube, y por más que tenga una baja transitoria, es un bien escaso y por lo tanto va a seguir subiendo en el futuro. ¿Cuáles serían las políticas, en todo caso, para tratar de revertir esta situación, y en qué falló ese plan del gobierno? ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se evita esta fuga de divisas? Bueno, yo creo que además con este acuerdo con el fondo el gobierno está generando unas condicionalidades que, llegado el futuro, se nos va a hacer sumamente complejo y difícil poder salir de la encerrona en la que hoy se está metiendo la Argentina. Creo que lo que va a haber que tiene que ocurrir a futuro es, primero, dedicarse a que esta devaluación no se afecte en la economía real, que es lo que está pasando hoy. Los precios están subiendo, en muchos bienes no hay precios, y por lo tanto, al no haber precio, no se hacen las transacciones económicas, con lo cual la recesión es abrumadora. Creo que hay que buscar medidas para salir de esta recesión, acuerdo con los sectores económicos, algún tipo de apoyo para que puedan mejorar la demanda en el mercado interno, sacar este cepo que le han puesto al aumento de los salarios. No puede ser que los salarios estén aumentando el 15%, más un 5% que parece que ahora se estaría dando, cuando la inflación proyectada oscila alrededor del 30%, algunos pensamos que va a ser más que ese número. Es decir, hay una serie de medidas que se podrían tomar para evitar que la gente sufra lo que hoy está sufriendo, para que esta crisis que ellos generaron con su política económica la pague los sectores de la clase media, los trabajadores, los más vulnerables. ¿Es una falta de credibilidad y de confianza política del gobierno, o es más una cuestión económica, o influyen las dos cosas? En primer lugar está la cuestión económica, o sea, es realmente grave las inconsistencias, es decir, no han logrado bajar la inflación, el déficit fiscal lo aumentaron, generaron un endeudamiento externo que, así como lo vemos nosotros, que es impagable, también lo ven los acreedores, que por eso cortaron las posibilidades de financiamiento para la Argentina. Entonces, esa es una parte central, que es la estructura, es la economía, y además se suma la falta de credibilidad. ¿Por qué? Porque hacen una gestión que por lo menos se puede tildar de imprudente. Que uno siempre tiene la sospecha de qué es lo que se estuvo jugando cuando vendieron dólares a 20, después lo dejaron subir a 25, el martes vendieron casi 700 millones, a 2 pesos más barato que lo que ayer operó el mercado. ¿A qué se debe esto? Nunca pasó esto en la Argentina, y se supone que es el mejor equipo de los últimos 50 años. ¿Cómo será? ¿Cómo sería para los otros, no? Felisa, Raúl Colman te saluda. Quienes están más cerca del gobierno te dicen, esta
Este tipo de plan económico funciona en Chile, funciona en Perú, funciona en Colombia, la apertura, etcétera, etcétera, y tiene que funcionar acá. En esos países está funcionando y no puede ser que no funcione acá. Claro, pero ellos no tienen en cuenta un detalle, que no es menor, y yo digo detalle, digamos entre comillas y con tono de broma, que es que Argentina tiene una densidad social y una estructuración social mucho más fuerte, mucho más importante. Es decir, los sindicatos de Argentina pelean por lograr no perder poder adquisitivo. No pasa lo mismo en México, no pasa en Perú, no pasa lo mismo en Chile, por eso, o en Colombia directamente no existen. Entonces, acá tenemos que respetar una estructuración social que es de otra magnitud y de otra densidad que la que tienen estos países. Quizá ellos quisieran que fuésemos como esos países en cuanto a que los sindicatos se agachen la cabeza y acepten cualquier cosa. Acá lo estamos viendo, todos los días hay una marcha, una protesta, no solamente los sindicatos, los movimientos sociales, en fin, creo que hay una cuestión que tiene que ver con cómo los argentinos dirimimos los conflictos, que es muy distinta de la que ocurre en esos países, y por suerte, yo digo siempre, acá hay puja distributiva. Esto consolida la posibilidad de que el pueblo sufra menos, de que tenga muchas mejores oportunidades y de que las crisis no sean permanentes y no se genere un sistema económico de esa magnitud donde hay una diferenciación social muy alta y donde no existe la clase media. ¿Estamos para un nivel de dólar a un precio más alto y también a una inflación más elevada en los próximos meses? Yo creo que sí, Claudio. Creo que sí, que va a pasar, que puede pasar eso. En los próximos meses vamos hacia un dólar más alto, una inflación muy alta. Lamentablemente ellos creen que con el dólar alto están dándole competitividad a la economía, cuando en realidad el dólar y su aumento está pasando directamente a los precios. No está sucediendo lo que ocurrió en el 2002, 2003, que después de la devaluación el dólar se estabilizó, incluso bajó, y la inflación fue muy baja. Claro, había una desocupación del 20 y pico %, veníamos de otro proceso social. Ahora no es así, entonces no van a poder bajar la inflación porque imaginémonos que las tarifas que nos están llegando en las boletas, esas boletas están confeccionadas con un valor de dólar a 20. Sí. En octubre va a haber aumento en dólares y además van a tener que poner el dólar a 28, 30, a lo que esté en ese momento. Más la quita Eso de subsidios, eso ¿no? quiere decir que seguirá. Más la quita de subsidio, más los alimentos que están dolarizados hoy por hoy. Es decir, hoy la economía, por sus propias decisiones, por las decisiones de los funcionarios de este gobierno, está dolarizada, con lo cual aumenta el dólar y enseguida pasa todo a precios, con lo cual la inflación va a ser tan alta como la devaluación, por lo menos, así que no tenemos que esperar ninguna buena noticia por esos lados, ¿no? Uh-huh. ¿Qué haría usted si estuviera en el Ministerio de Hacienda en este momento y ante esta radiografía? Cambiaría totalmente el rumbo del programa económico. Eso es lo primero que hay que decir. Acá no se trata de que si cambiamos una persona las cosas van a mejorar, o si hay más coordinación, o si resolvemos alguna cuestión menor. Acá hay una cuestión central que hay que cambiar. En la Argentina, un modelo de estas características no tiene futuro. Ellos, que son muy amigables con el mercado, han conseguido financiamiento por 2 años y medio, no van a conseguir más financiamiento, salvo el del fondo, que era de cajón lo que iba a pasar cuando los mercados le cortaran las posibilidades de crédito. Y fue así, volvieron al fondo. Cuando se acabe la plata del fondo, nadie les va a volver a financiar, porque no van a lograr, a menos que haya una represión salvaje y haya algo así parecido a lo que fue la dictadura, pero ni Martínez de Oz lo pudo lograr, con toda la represión que hubo con los militares, con lo cual la conflictividad social va a ir en aumento. Eso lo podemos esperar claramente, y yo creo que lo que hay que hacer es cambiar ese rumbo, generar mercado interno, hacer como se hacía durante el kirchnerismo, se generaba la posibilidad de que haya mayor demanda. Hay que sustituir importaciones. ¿Para qué? Para evitar que haya un agujero comercial tan grande y se nos vayan los dólares por ese lado.
hay que volver a poner unas regulaciones al mercado de capitales, como también tiene en Chile, que nos lo ponen de ejemplo. En Chile usted, como era acá antes, si trae fondos golondrinas y especulativos, los deja un año y ¿qué pasa? Si se los quiere llevar antes, tiene que pagar el 30% de lo que trajo, con lo cual hay una estabilidad y una previsibilidad en el mercado cambiario. Ellos lo levantaron y lo prohibieron a todo eso. En fin, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para poder consolidar en la Argentina un proyecto donde entremos todos, no este rumbo económico que es para unos pocos. Cuando hablamos de gobierno de ricos para ricos, es eso, la fiesta es para ellos. Acá se nos acusa a nosotros los kirchneristas de haber generado una fiesta. Y sí, la verdad que sí, porque es lindo generar fiestas y estar de fiesta. Pero ¿qué pasa? La fiesta estábamos todos. A cada uno le llegaba una parte de lo que le correspondía para mejorar mejorando el bienestar general. Acá la fiesta es de poco, nosotros no estamos invitados. Pero pregúntenles a todos los fondos que compraron dólares a 20, ¿cómo están de fiesta hoy? Se llevaron la plata del país, nos dejaron a nosotros esto, el martes va a volver a pasar porque les van a dar 7.500 millones de dólares, según explicó el ministro hace un rato. En fin, creo que hay mucho para hacer, se pueden hacer muchas cosas, esto se puede cambiar y tenemos una herencia de deuda externa que va a haber que analizar muy puntualmente, porque acá lo que se han pagado de comisiones, de honorarios profesionales, son sumas millonarias e incalculables, con lo cual hay que ponerse a mirar qué ha pasado con todo eso, porque la Argentina no se puede hacer cargo, una vez más, de todos estos manejos que nos han dejado sometidos y nos han dejado con muy poquitas opciones. Usted hacía referencia justamente al acuerdo con el fondo y a estos 15.000 millones de dólares que se recibirán en los próximos días, de los cuales 7.500, es decir, la mitad aparentemente serán destinados a calmar y estabilizar un poco el mercado. La preocupación también y uno de los objetivos que tiene ahora Caputo también es ver el destino y cómo se van a aplicar ese dinero. Entonces digo, es tapar un agujero con dinero que nos va a salir caro durante varios años. ¿Usted hace esa lectura? Totalmente, totalmente. Más claro imposible, como lo dijiste. Sí, tenemos esos 15.000 millones que van a entrar, de los cuales ya sabemos que dijo hoy que van a tomar 7.500, se lo van a dar al Banco Central para que mejoren la cantidad de reservas y el Banco Central se las va a vender a los inversores para que puedan salir de las LEVAC. Lo explicó clarísimo, así. Es decir, consolida la bicicleta financiera y la fuga de capitales. PIM se lo hacen plin caja los especuladores y se la llevan afuera. Muy bien. 7.500 más. Sí. Sí. No, te iba a preguntar, Felisa, si te parece el dólar melconian completamente desubicado, si te parece desubicada la idea de que haya un dólar para turistas, él lo llamó un dólar para fideos y un dólar para Miami, pero un dólar diferenciado como había antes para, digamos, desalentar compras superfluas de dólares. Digo, a 41 decía él, o algo que se parece a eso. Mira, yo creo, y creo que es muy importante lo que vos estás mencionando, creo directamente que el tema de tener tipos de cambios múltiples no es un invento de Melconian, es algo que realmente en la economía argentina se ha utilizado, nuestro gobierno kirchnerista lo ha utilizado, y Argentina necesita tener tipos de cambios múltiples porque tiene una estructura productiva desequilibrada, donde a la soja por ahí al campo le alcanza con un dólar de 20, pero a la industria le necesita un dólar más alto. En fin, yo no lo veo desacertado, no es un invento de Melconian ni mucho menos. Creo que se va a tener que trabajar con tipos de cambios efectivos múltiples en el futuro. No, me parece que tiene que haber un solo mercado cambiario con la diferenciación resuelta por la parte impositiva para que no haya cuestiones de especulaciones y de subfacturación o sobrefacturación. Sí, pero cuando muchos dicen que el eso mercado existe cambiario, siempre. eso ocurre. Felisa, muchos dicen que eso ocurre, existe pero por eso no se tiene que resolver y que por no el existe en otros lugares del mundo el dólar diferenciado.
Es verdad, pero nosotros somos una economía que no existe en ningún otro lado del mundo, somos originales y tenemos estas características, tenemos voy a hablar un poquito en términos más económicos, una dotación de factores de la producción que nos hacen diferentes a todo el mundo, tenemos una cantidad de recursos naturales y una población muy escasa en relación a otros países, con lo cual tenemos que buscar la manera de maximizar esos beneficios y esas ventajas que tenemos para hacerlas permanentes. Es difícil, es complicado, no digo que sea fácil, pero que lo que hicieron fue no tener en cuenta nada de esto, pero de eso estoy segura, no vieron la realidad, se chocaron contra un paredón o nos llevaron a este abismo, que es lo mismo, porque nadie termina en el Fondo Monetario Internacional hablando de lo que hacen los otros países. ¿Cuántos años hace que ustedes no escuchan que hay países de una economía de tamaño medio, 20 en el ranking mundial, como Argentina, recurre así de imprevisto al Fondo Monetario Internacional sin tener nada resuelto, porque los mercados le cortaron el crédito? Es inadmisible que esto pase, ya que yo hablo de que tenemos características propias, bueno, la verdad que también en esto tenemos dirigentes y funcionarios que hacen colapsar casi cualquier cosa y nos llevan a esta situación, ¿no? ¿Qué lectura hace del cambio de gabinete y qué mensaje está dando el gobierno en todo caso a los mercados y por otro lado a la sociedad? Yo creo que a los mercados tratan de tranquilizarlos, están tratando de buscar que no les forcejeen más con el tema del mercado cambiario. Los mercados están y los capitales que operan en este mercado financiero están tratando de poder realizar su ganancia a partir de que el martes en las LEVAC puedan salir con la menor pérdida posible, porque es cierto que en este mes han perdido o han dejado de ganar, con lo cual el mensaje para los mercados para mí es clarísimo. Les vamos a dar todo lo que ustedes necesiten para que nos sigan acompañando, leyendo el memorándum de entendimiento con el fondo y escuchándolo hoy al ministro Duhovne, queda claro que el rumbo se mantiene, el rumbo del ajuste, el rumbo de la apertura externa, el rumbo de las tasas de interés altas, el rumbo que ya conocemos de salarios que no se pueden ajustar y que no se pueden actualizar, sino que se deterioran permanentemente. En fin, eso está en el memorándum de entendimiento, pero lo que es clarísimo para los mercados es que dice, y lo dijo hoy el ministro nuevamente, cuando se logre volver a una cierta estabilidad y normalidad y pasen estas turbulencias, vamos a esperar que los mercados nos acompañen, es decir, que el financiamiento que van a necesitar para los dólares del año 2020 o 2019, si los del Fondo Monetario se acaban antes o no llega porque no se pueden cumplir las metas pautadas en el calendario, están esperando que esos dólares se los vuelva a dar el mercado, a seguir endeudándonos, o sea, no cambiaron nada, con lo cual no te puedo decir exactamente cuándo, pero en algún momento otra vez nos vamos a chocar contra el paredón o caer en el mismo abismo. Ya está. Es así. Para el pueblo el mensaje es claro, ¿no? Me parece que es aguántenselas, pongan el hombro, sacrifíquense. Nosotros somos los que vamos a disfrutar de esta situación, ¿no? Digo, todavía resuena la frase del presidente diciendo lo peor ya pasó, sí, cuando obvio, la sensación en la sociedad es que lo peor en realidad está por venir, ¿no? Sí, lo es cierto que cuando alguien dice esas cosas uno sabe que hay que apretar el estómago fuerte, las manos y decir qué va a pasar ahora. Eso es lo que uno sintió en marzo cuando el presidente dijo eso, lo peor ya pasó. ¿Qué es lo que están tramando? ¿Qué es lo que va a venir? Porque realmente uno ve la situación de la economía, la vemos nosotros, la ven los inversores extranjeros, los fondos de inversión, etcétera. Y sabíamos que esta era una situación explosiva, con lo cual, ¿qué quiso decir el presidente cuando dice eso? Y a propósito, hay algunas cuestiones que casi tienen que ver con la psicología, ¿no? Vieron que cuando alguien quiere negar algo, psicológicamente se dice que lo dice para después poder negarlo. El presidente y su equipo se la pasan diciendo, como hoy lo dijo Duhovne, nosotros vamos con la verdad, decimos la verdad. Lo dice en el Congreso la vicepresidenta, lo dice Carrió, en fin, todo lo que es el gobierno, nosotros vamos con la verdad. Y mienten permanentemente, mienten todo el tiempo. Entonces, aquí, cuando lo peor ya pasó, es una mente más de las mentiras
que tienen, por ejemplo, bajar la inflación es fácil. Eso fue una gran mentira porque no se puede resolver de esta manera, y si se toman las medidas correctas, bajar la inflación va a ser una tarea muy ardua. O sea, mienten permanentemente. Felisa, y lo peor ya pasó, está en ese contexto. Sí, Felisa, hay quien dice que por ahí no hay otra solución que a la ecuatoriana, dolarizar todo, que la moneda argentina sea el dólar y terminamos con la inflación y con la sed de dólares, etcétera, etcétera. ¿Cómo mirás eso? Bueno, hace por lo menos 2 o 3 meses que entre varios economistas veníamos discutiendo esa posibilidad de que esta encerrona en la que nos están metiendo, donde no hay dólares, donde no están cambiando nada, nos lleve a la necesidad, o ellos nos lleven a la necesidad de dolarizar la economía. La están dolarizando, de hecho, en el sentido de que hay una gran cantidad de contratos, como el precio de los alimentos, el precio de las tarifas, están en dólares ya, es decir, nos están dolarizando de a poco la economía. Por otro lado, vemos que van ajustando por inflación cuestiones básicas, por ejemplo, los créditos UVA no son más que créditos ajustables por inflación, con lo cual también el ajuste por inflación y la dolarización llevan a que en algún momento pueda haber una doble crisis de mucha inflación y de mucha recesión, y ante eso se puede imponer una dolarización, o pretendan imponer una dolarización. Y yo acá quiero advertir que eso sería tremendo para la posibilidad de desarrollo de la Argentina, porque eso sí ata las manos para hacer política monetaria, para hacer política fiscal, para hacer incluso política industrial. Es como que lo que le pasa a Grecia, que está en el euro y no se puede salir del euro, y por lo tanto no puede hacer su propia política económica para mejorar la situación de su población. En fin, nos convertiremos si hay dolarización, no sé, quizá en un país muy primario, con trabajo para muy poca gente, mucha venta ambulante, es decir, no me gusta ese panorama, y pienso que hay que trabajar muy fuerte e influir en todos los que podamos para que eso no llegue. Y hay otras medidas en el medio que se pueden tomar. Uno ve el acuerdo con el fondo y ve cómo se va a ajustar a las provincias y por ende a los municipios, y hablando con gobernadores y con intendentes, uno está imaginando otras soluciones, ¿no? Buscando formas de que no se corten las cadenas de pago, buscando maneras de que los gobiernos provinciales y municipales puedan cumplir con sus compromisos. Estamos frente a un panorama muy caótico que se está resolviendo con un ajuste brutal y en un escenario muy malo para la economía real y para las finanzas provinciales y municipales, y por lo tanto hay que imaginar otro tipo de cuestiones para que no se caiga todo y no se rompa la cadena de pago y la situación social se haga cada vez peor. O sea, yo lo veo por ese lado. Creo que la dolarización es un horizonte posible, hay que impedirla por todas maneras, y una forma de impedirla es buscando soluciones creativas a la falta de recursos que se nos vienen en estos meses, ¿no? Muchas gracias, Micheli, por estos minutos con nosotros. Ha sido muy amable. No, al contrario, un gusto grande, y ojalá que podamos hablar cuando el panorama sea distinto y podamos hablar de lo que se construye y no de todo esto que es destrucción pura, ¿no? Muchas gracias. Ojalá. Gracias.